Muy buenos días. En el marco de las quintas jornadas internacionales, problemática en torno a la enseñanza en la educación superior, diálogo abierto entre las didácticas general y las didácticas específicas, con sede en Cuyo, y denominada La enseñanza superior ante la disrupción provocada por la pandemia, horizontes posibles. Nos es un gusto contar con ustedes hoy acá en nuestra casa. Le contamos el marco de referencia que da sentido a la propuesta de esta mesa redonda. Un mundo que atraviesa múltiples cambios y transformaciones obliga a ser pensado con detenimiento. La pandemia de COVID-19 introdujo nuevas prácticas en nuestras instituciones. Por ello, buscamos en este espacio intercambiar experiencias a partir de lo que hemos escrito en el trabajo enviado y compartir análisis para interpretarlas, pensarlas como un paso imprescindible para identificar los desafíos presentes y futuros. Generar un trabajo colaborativo que pueda dar cuenta de la situación de la enseñanza de la educación superior en las universidades argentinas ante la pandemia y culminar con una producción colaborativa para su publicación. Por ello, y en atención al desarrollo de la mesa redonda, les contamos. La mesa redonda tiene la finalidad de compartir perspectivas que entran en diálogo unos con otros. Al introducir al otro, se constituye en posibilidad del debate público. Esto posibilita la negociación de significados entre los sujetos que participan. Lo público así remite, por un lado, a ser algo público, pero a la vez introduce la posibilidad de múltiples miradas. Esto permite la interacción en torno a intereses y fines comunes. Y al hacerlo, también se constituye en el lugar de expresión de la pluralidad. La mesa redonda lleva por nombre Debate sobre el carácter disruptivo de la pandemia en la educación superior. Diálogos e intercambios sobre la enseñanza superior en este contexto. Foro con los participantes y referentes. Modera Silvia Sosa Esteves y Paula Ripamón. Se encuentra presente las siguientes universidades. Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Asuntos Académicos. Nombre del trabajo: Los desafíos de la enseñanza universitaria y la gestión académica en el contexto de la pandemia. El caso de la Universidad de Buenos Aires. Sus referentes son Verónica Mulle, María Catalina Nosif. La Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Equipo de Programa de Educación a Distancia, Unidad de Gestión. El nombre del trabajo: Gestión de un territorio redescubierto desde la hibridez. Sistematización de la experiencia en Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones. Sus referentes: Raquel Alarcón. Se encuentra presente, el equipo es con otros docentes. Universidad Nacional de Cuyo. Secretaría de Virtualidad. Facultad de Filosofía y Letras. Cátedras del Profesorado. Nombre del trabajo: Experiencias educativas en pandemia. Gestión e innovación educativa en virtualidad. Sus referentes aquí presentes: Marcela Tagua, Natalia Encina, Fernanda Samsó, Graciela Martins, María Ana Barroso. Universidad Nacional de San Juan. Área Educación a Distancia. Equipo de mediación pedagógica y comunicacional en articulación con Red Educación, Subjetividades y Tecnología. Nombre del trabajo: Formación de docentes en proceso de enseñanza y aprendizaje en y para la virtualidad. Sistema, institución, educación a distancia. Universidad Nacional de San Juan. Nuevos desafíos en épocas de pandemia. Sus referentes: Emilce Elizabeth Carmona, Ana María Guirado. Universidad Nacional de la Patagonia.
San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Didáctica General. Área Formación Docente, sede Tireleu. Didáctica 2. Carrera Ciencias de la Educación. Sedes Comodoro, Rivadavia y Esquel. Nombre del trabajo. Situación de la enseñanza superior en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, ante la irrupción de la pandemia. Sus referentes: Pablo de Battisti y Patricia Pilch. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Educación. Nombre del trabajo. Los mismos actores en otros escenarios de enseñanza universitaria. El guión que se escribe y actúa en pandemia. Sus referentes: Laura Iriarte, Andrea Montano y Elda Monetti. Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias, Humanidades y Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias, perdón. Nombre del trabajo: el territorio de la enseñanza en la cultura digital. Diálogos entre regulaciones, experiencias y saberes. Sus referentes: Julia Bernick, María Alejandra Ambrosino. Instituto de Educación Superior San Fernando Rey, dependiente del nivel superior del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Nombre del trabajo: la interdisciplinariedad en el nivel superior en tiempos de pandemia, haciendo caminos. Sus referentes: Claudia Rosana Ojeda y Obdulia Santander. Universidad Nacional de San Martín. Nombre del trabajo: el desarrollo de pensar el espacio curricular, práctica docente en contexto de pandemia, la educación a distancia como un camino posible para estudiantes universitarios. Sus referentes: Ayelen Luna, Karina Costabut. Universidad Nacional de La Plata. Nombre del trabajo: las prácticas de evaluación de los aprendizajes durante la pandemia 2020-2021 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Sus referentes: Sofía Pico, Elisa Marchesi. Informamos a los espectadores que a través del canal de YouTube pueden formular preguntas e inquietudes que luego serán recogidas por la organización. Para los que están presentes, hemos dispuesto de unos papeles para formular las preguntas. Recuerden nombrar primero a quién va dirigida. Damos inicio al trabajo de la mesa redonda. Los dejamos con sus moderadores. Bueno, lo primero decirles que nos relajemos todos, porque por ahí esto puede ser una experiencia, no sé si novedosa, pero vamos a tratar de que se resulte atractiva para poder pensar nuestras prácticas. Eso por un lado. Y lo segundo es que a quienes nos están escuchando, también es una apuesta a la necesidad de construir la tolerancia y el respeto aún en la diferencia. Entonces esta es una dinámica que no es que quiera traerme a alguien para que piense lo que yo pienso, sino que justamente estar atentos para cuando uno está señalando un aspecto que puedo contraponer, pero no seguir insistiendo en lo que yo quiero seguir pensando y seguir diciendo. Eso me parece como una cuestión práctica para tener en cuenta. Esto en relación a la dinámica, y para quienes nos están escuchando, bueno, después vendrán los comentarios seguramente. Lo segundo, la mesa redonda necesita ser puesta en contexto. No es un tema menor, que ahí ustedes verán que a 100 años de la Reforma se hizo un mapa donde aparecen, pintados en distintos colores, los distintos momentos de la configuración del sistema universitario argentino. Solamente voy a hacer referencia a que en el año 2018 nosotros contábamos entre universidades públicas y privadas
118 universidades. Institutos de formación que han seguido creciendo del 2018 en adelante, aproximadamente son 1.400 en el país. Lo cual ya nos habla de la primera cuestión a tener en cuenta: la fuerte fragmentación del sistema y sus posibilidades o no de articulación. La segunda cuestión a tener en cuenta son las historias. ¿En qué momento se configuraron esos institutos de formación docente? ¿En qué momento se configuraron esas universidades? Y como corolario, cada uno de esos momentos también tuvo como marco un modelo de enseñanza, una ley universitaria que la regulara y al mismo tiempo un tema presupuestario que hizo posible o no aspectos de su crecimiento. Nosotros acá vamos a seguir para la caracterización y para que se ubiquen las universidades e institutos de ustedes, un proceso histórico marcado por Pablo Buchinder, que para que vean que hay algo conocido, es el hijo de Ledwin. Y Pablo Buchinder, hace mucho tiempo en la historia de las universidades, él ha caracterizado o ha propuesto una forma de periodizar la historia de las universidades en tres grandes momentos. El momento vinculado a la construcción de las universidades en la Argentina, donde las mentoras en su modelo de enseñanza, en su presupuesto, en sus formas de organización, es la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, y la Universidad de Córdoba, que representan tres modelos de enseñanza también. Luego, para señalar algunos ejemplos en relación a ese momento de estructuración del sistema, después vienen las universidades de Tucumán, viene la Universidad de Mendoza, 1939, por ejemplo, en ese proceso de configuración, es la construcción del sistema. Los años 60 hay una ampliación del sistema universitario, que ahí aparecen gran parte de las universidades que están acá presentes. Esas universidades tienen como característica justamente estar aislados de los centros o de la ciudad. La Universidad de Cuyo es un ejemplo. La ciudad, porque hay cuestiones ideológicas, políticas, que hacen que las universidades estén fuera. Y finalmente, la época que estamos transitando, la de la reconfiguración del sistema universitario a través, por ejemplo, del sistema de internacionalización, que está configurando una nueva universidad. Los institutos de formación docente de los años 80 en adelante, 1970, 80, comienza su crecimiento a gran escala. Como acá tenemos un instituto de Chaco, eso es la referencia y esto de que nos ha permitido compartir, analizar la educación superior. Esto en relación a la contextualización. Esa contextualización hace que nuestros referentes sociales, políticos, sean distintos, porque nuestras historias son distintas porque emergieron en distintos momentos. Lo que nosotros ahora vamos a intentar es que somos conscientes de eso, pero ahora estamos acá para pensar la universidad que tenemos. Entonces, el carácter situado en nuestra práctica de enseñanza y la posibilidad de esta técnica. Dicho esto, viene la segunda cuestión, que por ahí es la más intrigante. Todos los trabajos permiten construir una lógica. Los que leyeron y ya tuvieron la oportunidad, uno puede descubrir detrás de ellos una lógica que va a permitir armar el recorrido. Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a dar inicio a la dinámica, que es ahí donde vamos a estar moderando en función de esa lógica, pero que no significa que yo me tenga que callar, puedo levantar la mano, decir lo que en ese momento está planteando esa colega de esa universidad,
porque el trabajo tiene algo similar y entonces yo lo puedo ir contestando. ¿Se entiende? Y se empieza a agotar el tema. ¿Les parece bien? ¿Sí? La Universidad de Buenos Aires está inscrita y está, aparentemente, están, pero no están. Pero la inscripción está. Sí, muy bien, Laurita. ¿Por qué está? ¿Por qué está? La primera, no por ser la más antigua, sino por las características del trabajo que tiene la Universidad de Buenos Aires. La primera característica que la da un poco el nombre, pero que me parece que es central en lo que plantea la Universidad de Buenos Aires, y después sobre eso vamos a señalar algunos aspectos, es que lo primero que señala el trabajo es que hace un relevamiento de alumnos y docentes. Y de ese relevamiento, que es una encuesta, se empiezan a desnudar la cultura institucional y se empieza a partir de eso a hacer una detección de cuáles son las mayores dificultades en docentes y alumnos. Entonces hacen una propuesta de programación de la enseñanza, que es donde van a estar los profesores, y al mismo tiempo la evaluación de los aprendizajes y un programa de Hola. Entonces, yo, digamos, voy a dar cabida a que hacemos esto y que más o menos eso, digamos, ahí yo estaría dándole la palabra para que ellas pudieran hablar y desarrollar estos temas que están planteando. ¿Qué es lo que tiene ese trabajo? Tiene una mirada más estructural de la universidad, que empieza con la detección de los problemas y cómo recoger las dificultades. En un segundo lugar, que la respuesta vendría tal vez por la forma de mirar el proceso de organización de la institución que lo da la Universidad de Misiones. Entonces, a partir de eso, ahí aparece la organización y esas fases sobre las cuales se organiza la estructuración de lo que significó pensar la enseñanza en contexto. Cerca de la boca. Gracias. Bueno, buenos días a toda la mesa y a todos los colegas que están compartiendo. Este trabajo lo pensamos con el ahora asumiente decano de nuestra facultad, en su etapa de vicedecano, que acompañó mucho todo el proceso de arremeter con la pandemia, ¿no? Con Cristian Garrido, como les digo, actual decano de nuestra facultad, que está asumiendo en esta semana el Tucano Postal, y Mónica Huerves, que es la coordinadora de un programa que se llama FIX Virtual. FIX sería la sigla de la humanidad, ¿no? Es así como dice Silvia, cuando apareció la pandemia, nosotros quedamos la primera gran paradoja que fue, todos teníamos un problema común, mundial, universal, todos estábamos en la misma, pero se exhibían, se ponían de relieve las diferencias. Entonces, dentro de eso que era tan común, había que operar en la diferencia que hacía la especificidad de nuestro territorio, ¿no? Y por eso el título, ¿cómo gestionar ese territorio conocido? Lo que había que redescubrirlo en esta nueva configuración. Y encontramos una especie de ahora mirando un poco a la distancia, y en el momento lo que nos resolvió definitivamente, que la sistematización de las experiencias era una estrategia metodológica para capitalizar lo que habíamos hecho, lo que veníamos haciendo y para proyectar con seguridad lo que venía.
pasado ese primer momento de parálisis, de cimbronazo y de no saber qué hacer, empezamos a planificar por etapas. Entonces organizamos acciones en fases. Primero no sabíamos que iba a ser una fase 1, no pensábamos que iba a ser la forma de resolver el problema. Y así llegamos a la fase 4, donde la primera instancia de organización en ese caos pasó por la comunicación. Cuando llegamos a empezar las clases, entonces había que redefinir esa comunicación, sobre todo con los estudiantes, que antes venían a las aulas a conocer a sus docentes y ahora teníamos que ir nosotros a encontrarlos. Y ahí vimos cómo generar la comunicación. exactamente. Y ahí redescubrimos la importancia del Xiu guaraní, que tenía un montón de información personal para ubicar a los estudiantes y que nosotros no la usábamos, ¿no? Descubrimos eso y comenzamos a pensar con qué contábamos. Nosotros tenemos 18 carreras, de grado y de pregrado. De posgrado tenían como otra configuración, ¿no? Porque son objetos y demás. Hicimos mucho hincapié en la comunicación con los alumnos que estaban en sus casas y con nosotros en la facultad. Y también empezamos a ver con qué contábamos para esa comunicación. Por eso ustedes habrán visto que en nuestra comunicación optamos organizar en la linealidad del discurso por escenarios, porque nos permitió como mirar la película así, que el escenario 1 es cómo nos encontró la pandemia, ¿no? En relación con la virtualidad siempre y asociado con lo pedagógico. El segundo escenario, cómo nos organizamos. Dentro del segundo escenario colocamos un tercero, que es cómo la decisión de instalar las aulas Moodle, porque nosotros no teníamos nada más que una intención y un proyecto y un equipo de trabajo que estaba pensando cómo empezar a instalar posibilidades de virtualidad para sostener todas nuestras ofertas que eran presenciales, ¿no? Poder decidir institucionalmente, poner la plataforma Moodle y trabajar con un aula que nos unificara, fue una decisión estratégica que ya se venía pensando, pero nunca llegaba, no era el momento, la pandemia nos hizo acelerar. Eso implicó trabajar con todo el equipo de los no docentes que manejan la parte de dirección de informática, etcétera, el reglamento de la pandemia, ¿no? Entonces recién tuvimos el reglamento en el 2020 y pudimos iniciar el 2021 con todas las cátedras y sus aulas virtuales funcionando, ¿no? Instaladísimas. Y acompañamos de entrada con talleres de formación. Para nosotros eso fue clave porque empezamos a pensar el aula en función de una didáctica crítica. Entonces y ahí los profesores venían a tomar un taller virtual con su aula abierta. Bien, ahí Raquel, le vamos a dar también la palabra a Marcela, de Bien. la Universidad Nacional de Cuyo, porque ahí empiezan algunas coincidencias entre ambas acciones. Y empezamos ahí la dinámica de intercambio. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas presentes y quienes siguen por streaming. Yo estoy representando a un grupo muy numeroso desde la Facultad de Filosofía y Letras. Disponemos de 22 carreras. Para estas jornadas, siempre muy acompañados por Silvia Sosa, decidimos ver cómo encaramos este proceso, pero básicamente desde las prácticas profesionales de historia, geografía, inglés, filosofía, de la didáctica, estudios sobre el currículum, didácticas específicas de inglés, historia, filosofía y los espacios de didáctica, talleres y práctica profesional. En este momento agradecemos este artículo, son un grupo interesante de autores. Agradezco la presencia de la carrera de Ciencias de la Educación, de Mariana Barroso, Silvina Duretti, Graciela Martins, de la carrera de Historia, Fernanda Samsó, de Ciencias de la Educación y quien maneja todo el diseño instruccional de Filosofía y Letras, Natalia Encina. Básicamente, ¿qué pretendimos? Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, desde el año 2015, veníamos apostando a la virtualidad, aprovechando que las resoluciones ministeriales nos lo permitían y también estaba apareciendo la nueva normativa que tenemos, la 2641 del 17, que luego nos permitió reforzar las carreras presenciales hasta un 30% de virtualidad. De tal manera que en la facultad nos tomamos, cuando comenzó la pandemia, simplemente 15 días
para comenzar directamente el dictado de todas las materias utilizando las aulas virtuales. Entonces, fue una gran fortaleza que teníamos un recorrido realizado, que las cátedras trabajaban con aulas virtuales con reducción horaria, donde docentes y estudiantes hasta un porcentaje no asistían, y esto nos permitió que durante la pandemia fuéramos un paso más allá de disponer de aulas en la plataforma o de una dinámica conocida, poder trabajar desde una comunidad de práctica, ir más allá del contenido. Aprovechamos también en presencia de Mariana Barroso, trabajó mucho con la actualización de los planes de estudio de las distintas carreras, que eso también incorporó competencias, incorporó la virtualidad como necesariamente para trabajar con las distintas espacios curriculares, y esto también nos permitió poder hacer frente sin tantos miedos y temores a algo que pensábamos que iba a durar 40 días. Y así seguimos de alguna manera reforzándonos con mucha actividad desde el área de capacitación y de diseño para enseñar a estudiantes y docentes a cómo utilizar sistemas de videoconferencia. Y 2 minutitos les voy a pasar el micrófono acá a las colegas porque estábamos en plenas prácticas docentes, en las prácticas profesionales. Si bien se demoraron un poquito, pero decidimos hacerlas, aún fuesen en forma virtual. Entonces eso, reconocer que ese trayecto que habíamos recorrido con el sustento de normativas nos permitió no tener que padecer tanto este proceso. El mayor logro de esa comunidad de prácticas es lograr que más de 400 docentes entendieran que no era simplemente enseñar a una pantalla. Del otro lado había un sujeto. Había que tratar de alguna manera de evitar tanto sincrónico, que los sincrónicos fueran de alguna manera opcionales, pero que de esa manera de todos los contenidos de las aulas virtuales pudieran reforzar ese encuentro cara a cara o mediado por tecnología. Le vamos a dar la palabra a Milce, porque se toca y después ya me va a tocar el tema de las prácticas y ustedes hagan la Bueno. Sí, algo quiere contestar Andrea y aquí agarramos el micrófono. Buenos días a todos, a todas. No, simplemente decir que nuestro escenario inicial era muy similar al de ustedes, por ahí, bueno, con algunas connotaciones que después abordaremos, pero en la misma línea. Fueron 15 días de parate, con aulas Moodle ya funcionando, toda la universidad siguió en marcha, pero bueno, con otras connotaciones de lo doméstico, ¿no? Que después vamos a retomar. Universidad Nacional del Sur. Después nos volvemos a presentar en todo caso para que recuerden que están en YouTube y nosotros. ¿Por qué me parece la diferencia entre la Universidad de San Juan, Cuyo y Misiones? Aunque Misiones también empezó con la pandemia fuertemente, porque ellos están trabajando antes de la pandemia. Entonces, eso hace una diferencia sustantiva entre el planteo que hace Misiones, Mendoza y San Juan, y después entramos todos nosotros donde fue la pandemia. Entonces, es una diferencia sustantiva, ¿no? Entonces, le vamos a dar la palabra a Milce. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Es una alegría compartir este momento entre las universidades, de ponernos a pensar nuevos escenarios. En nuestro caso, se constituyó el CIED en el año 2019, validado por la CONEAU, y en realidad la Universidad Nacional de San Juan venía trabajando en distintos proyectos de investigación desde hace 25 años atrás, pero todos en distintas unidades académicas. Contamos con 10 unidades académicas, 5 facultades, 3 colegios preuniversitarios y una escuela de la salud, que en realidad cuando se produce esta disrupción de la pandemia, nos convocan a todos los investigadores y profesores que ya estábamos trabajando en educación a distancia para que el CIED se implementara efectivamente, que había sido validado, pero empezaba todo el tema con una cierta tranquilidad de la implementación, pero que fue un tsunami la implementación, porque nos dimos cuenta de la experiencia que teníamos todos, porque pudimos trabajar a la distancia
sin conocernos los distintos equipos de trabajo de las distintas unidades, y se logró que un campus que tenía 100 aulas virtuales migrara a tener 2.400 aulas virtuales, por ejemplo, con todo lo que implicaba de cantidad de usuarios a atender. Se trabajó, se organizó en 100 distintos equipos de trabajo. A mí me tocó coordinar el equipo de mediación pedagógica y comunicacional, y dimos distintos trayectos, desde el trayecto tecnológico comunicacional, que era el armado tecnológico de las aulas virtuales, que lo dio el otro equipo, y el nuestro en particular, la formación docente en todo lo didáctico y pedagógico necesario para hacer consciente este vínculo, ¿no?, el vínculo del lazo educativo que se produce a través de las aulas virtuales. Perfecto, Emilce. Fíjate que a partir de ahí empieza a aparecer formación docente. Y entonces vamos a dar la palabra a San Juan Bosco, a la Universidad del Sur, que son las universidades que inmediatamente empiezan con una estrategia de trabajo en sus facultades y universidades. Bueno, buenos días para todos y todas. Nuestra universidad es una universidad que estamos acercándonos a los 50 años. En este momento tenemos 4 sedes, es como para poder ubicarnos. Una en Comodoro Rivadavia, que es la sede central, entre Leu, Puerto Madryn y Esquel. En este momento, y cuando estábamos en pandemia, existían 59 carreras, hoy tenemos 60 carreras, que están distribuidas en 5 facultades. En nuestro caso, bueno, el trabajo habla de la Facultad de Humanidades. En pandemia, bueno, me tocó ser la gestora de la facultad, era la decana, así que, bueno, fue una irrupción más o menos similar a lo que comentaban los colegas. Pero una nota interesante es que nuestra universidad tiene un sistema de educación a distancia desde el año 1988, que pasó por diferentes instancias, y en el momento de la pandemia, obviamente que ya con el CIED aprobado, como pasó con la gran mayoría de nuestras universidades, se dimensionó de otra forma. Al mismo tiempo, nuestra universidad cuenta, esto depende todo del rectorado, de Secretaría Académica, no solamente con educación a distancia para las carreras de grado, y que son los responsables de la administración de la plataforma Moodle, que ya hace muchos años que tiene la universidad, sino también con una dirección de educación a distancia para posgrados, específicamente. Le paso la palabra para tratar el tema específico que nos pidieron. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pablo de Battisti, de la Facultad de Humanidades. Bueno, nosotros con Patricia pensamos el trabajo tratando de situar estos escenarios. Primero un escenario contextual amplio, que habla de la era de la información, la era digital, los nuevos sujetos, y después situándonos específicamente en nuestra sede, lo organizamos como en 3 grandes apartados. Por un lado nos centramos en el Sistema Institucional de Educación a Distancia, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y así toda una serie de materiales que se comienzan a producir, que se conecta bastante con lo de Cuyo, y con lo que va articulando las chicas, y con lo que adelantó también Andrea, esta preocupación de producir materiales para orientar a los docentes para que pudieran armar sus aulas virtuales. Si bien ya venía funcionando, y había aulas funcionando, no tenían toda la funcionalidad que requería y que marcaba en este caso la pandemia. Ahí me parece, Pablo, que es interesante el documento de apoyo, porque eso como que ordenó a la universidad. Los puntos principales que vos puedas decir. Los puedo comentar, los iba a pasar por así de manera más general, pero hay como un formato organizativo para el aula virtual, en este caso un formato que en este caso le permita también al estudiante recorrer su proceso de aprendizaje, se orienta bien cómo desde lo didáctico armar, no lo quiero detallar para marcar, pero después de ese armado y de todos los recursos, entró una preocupación y se produjo un documento por cómo interactuar en la virtualidad. Cómo interactuar con las aulas, y se produjeron una serie de recomendaciones didácticas más que interesantes, cómo generar y potenciar las interacciones en la clase virtual para poder orientar los aprendizajes, cómo combinar las diversas materiales y herramientas que tiene el aula, y algunos formatos sugeridos
requeridos para un intercambio, en este caso virtual. Si uno lo mira, es un documento que está produciendo, en este caso, conocimiento didáctico para orientar a los docentes. Y Pablo, si ponemos un poquito la voz al sur, que ellas plantean un poco los mismos actores en otros escenarios universitarios, el guión que se escribe y actúa en pandemia. Porque vos decías en el programa, ¿cómo? Y entonces acá está, ¿qué pasa con la gente? Bueno. Elda, hacemos una sonrisita. Estaba re seria, mirá que salimos y proyecta. Estamos pensando. No, nada más, bueno, como habrán visto, el trabajo está estructurado primero desde esta dimensión institucional, viendo la proliferación de normativa o de regulaciones, de documentos de todo tipo que fue necesario para organizar el trabajo, en el marco del CIE, de la CAED, que ahora Laura les comenta un poco. Y luego tomamos datos de encuestas que fuimos tomando durante el proceso de pandemia, durante los 2 años, a docentes y a estudiantes. Entonces, por ahí lo interesante es ver cómo se organizó la vida desde la universidad y cómo esto repercutió en la vida de docentes y estudiantes. Por eso decimos, son los mismos actores, pero en distintos escenarios. Sí, con respecto a lo que venían comentando, para enganchar, nosotros nos toma la pandemia con una área de educación a distancia mínima, con una referente, yo que colaboraba en el marco de una comisión asesora de educación a distancia, que es parte del sistema institucional de educación a distancia. Esa CAED, esa comisión, está formada por integrantes de toda la universidad, de todos los departamentos. Incluso Elda está también como parte de la asesoría pedagógica. Entonces, lo que hizo nuestra universidad fue poner en contacto a través de esa comisión asesora de educación a distancia, tipo comité de crisis, para salir a atajar, ¿no? Además de estos 15 días que, como dice Andrea, estuvimos, extendimos el plazo de inicio de clases para organizarnos. Entonces, esa comisión inmediatamente se puso a trabajar en recomendaciones para los docentes. Ya teníamos aulas Mood, lo que no todos las usaban. Nosotros no teníamos instalado, como comentaba Cuyo, materias que que hubiesen oficializado, ¿no? El 30% de virtualidad, si bien había algunas experiencias, pero no sistematizadas o no formalizadas. Entonces, con ese comité de crisis, en el marco de la CAED, nos pusimos a organizar. A ver, esto no quiere decir ni que todos los docentes hayan tomado las capacitaciones que ofrecimos, ni que todos hayan usado las aulas Mood, ni que todas las materias hayan salido luego de esos 15 días a dar sus clases. Fue un proceso lento, la gente se fue sumando, pero se hizo necesario también toda esta proliferación de normativas, pero bueno, todos sabemos que la normativa no hace a la práctica necesariamente, así que bueno, me parece que el enganche es esta decisión de salir a hacer recomendaciones, pero digamos, nosotros estábamos muy débiles, si bien teníamos el sistema institucional aprobado por CONEAU a fines de 2019, nos agarró como muy incipiente la conformación de la Dirección de Educación a Distancia, que fue la que después, en el transcurso del segundo cuatrimestre de 2020, durante 2021 y en lo que va de 2022, está trabajando más intensamente y generando materiales, propuestas, capacitaciones. Fíjense que lo que acaba de decir Laura ya empieza a tocar algunos de los puntos de Universidad de San Juan y San Juan Bosco, porque ella dice, algunos asumieron rápidamente el tema de la capacitación, pero otros no. Y ustedes lo señalan perfectamente. Volvemos, vamos dialogando. ¿Qué pasó en San Juan? En San Juan, está muy similar a lo que relatan las compañeras, y desde el equipo de mediación pedagógica fundamentalmente nos planteamos qué necesitaban nuestros docentes desde esta perspectiva, ¿no? Porque los talleres del trayecto A que denominamos, que tenían que ver con lo tecnológico, que tenían que ver
con la necesidad de cómo manejar el Moodle, el aula virtual y las herramientas, inmediatamente empezaron los docentes a capacitarse y a realizarlos. El tema era que no se trataba solo de saber manejar, entre comillas, el Moodle. Ahí es donde del equipo de mediación pedagógica surgió los trayectos que propusimos, que tenían que ver con estrategias didácticas, evaluación, todo lo que era el modelo pedagógico Flipped Learning y todo lo que tenía que ver con la reflexión sobre la práctica docente, digamos. Ahí es donde Juan Bosco creo que centramos. tiene que decir algo. Sí, en el caso de nuestra universidad, bueno, algo que yo me quedé pensando en relación a lo que decían las chicas, nosotros hoy tenemos en la universidad 2.654 cátedras. En el momento que surgió cátedras en total de todas las carreras, de las 60 carreras. En este momento de las aulas, nosotros tenemos 2.500 aulas abiertas, o sea, no todos los docentes adhirieron a la apertura. ¿Qué es lo que pasa? Y tiene que ver con lo que yo introduje en su momento. Hay, todo el tema de la conectividad, todos lo sabemos, lo escuchamos y lo leímos muchas veces, pero nosotros en la zona de la cordillera nos pasaba, tenemos muchos chicos que están inscritos en la sede Esquel, pero que no viven en Esquel, con graves problemas para conectarse. Entonces, el teléfono celular, el WhatsApp, fue la forma de poder acceder a la cursada. Esa es una cuestión. La otra cuestión con respecto a los materiales y a las capacitaciones, desde la facultad, y en relación también a lo que ofrecía Rectorado, no solamente los materiales que comentó Pablo en su momento, desde la facultad, muchas cátedras, en el caso de la Cátedra de Didáctica 2, generó a modo de capacitación un ciclo que se llamó Diálogos Didácticos, en donde se trabajaron, muchos de los docentes que están acá participaron en los diálogos didácticos, se trabajaron diferentes temas de interés. Por otro lado, otro de los temas que saltó con la apertura fue que empezamos a detectar cuestiones referentes a lo que se llama violencia, ¿sí? Aún en las aulas. Entonces, también desde la facultad se tomó una línea de capacitación, obviamente que voluntaria y abierta, utilizando diferentes soportes por streaming, que quedaron todos cargados en el canal de la facultad, para trabajar el tema de género y violencia. A nivel de la universidad se hicieron capacitaciones y se tomó la decisión de tener una plataforma propia. El Moodle, tenemos un Jitsi, estaba todo el tema de los costos, que en algunas zonas del país era como más fácil de manejar. En el sur, las telefónicas no adherían tan fácilmente como en otros lugares del país. Y por otro lado, también el gremio docente y el gremio no docente apoyaron mucho, y muchas de las capacitaciones que ya estaban aprobadas se modificaron y se reconstituyeron y se trabajaron capacitaciones virtuales sobre los temas de interés. Bien, Básicamente, fíjate que ya está entrando el tema económico, está entrando el tema político, y Misiones nos dice que había que sostener el vínculo, que para ustedes fue una preocupación central. Sí, fue como el eje vertebrador, digamos, porque me parece que ahí descubrimos de entrada que la comunicación era el centro. Y en torno de eso fuimos como avanzando, nunca perdimos ese eje. Entonces, había que unificar también la comunicación entre los distintos sectores que en nuestra facultad y creo que en todas las universidades estaban como muy atomizados, ¿no? Entonces veíamos la necesidad, porque encontramos el eje de lo pedagógico. Y en esa construcción del vínculo, construyendo puentes con las carreras, con los equipos de cátedras, con los no docentes, con la gestión. Y eso nos permitió entender esto de cómo las actividades, este vínculo con el estudiante, esto de más es menos, que nos decían en todas las capacitaciones, cómo revisar la evaluación y ponderar los procesos. Esos fueron como grandes descubrimientos. Perfecto. Le vamos a dar la Universidad del Sur, ¿por qué? Porque ellos crearon una comisión de educación a distancia que asesorara, y a su vez también, ¿qué pasó con los alumnos? Porque ustedes tenían dos patitas que dan cuenta ahí. Por un lado es los docentes y los alumnos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. A mí, en relación con esto que hablabas del vínculo, nosotros realizamos una encuesta a los docentes en la mediados del año en el 20, y lo que reveló, que a nosotros siempre nos asombra, nos asombra porque
en realidad cuando hablamos de la pandemia y de lo que hacen las organizaciones, a veces está ausente la voz del docente. Y en este sentido, más de 400 docentes contestaron la encuesta de todos los departamentos, nuestra universidad es departamental, y ahí aparecen cuestiones que nosotros detectamos como de dos etapas. Una primera etapa donde hay miedo, soledad, o sea, aparece el docente no solo en el actor como docente, como el lugar que ocupa dentro de la universidad, sino como sujeto humano, donde se cambiaron las reglas de juego de los lugares laborales, las reglas de juego de lo que tenía que hacer y no tenía que hacer, lo cual se entrecruza con su vida personal. El tema hay narraciones desgarradoras, ¿no? Donde la docente describe que la pareja se quedó sin trabajo, que está con los nenes, o sea, toda esta cuestión personal y laboral que muchas veces está ausente cuando hablamos del trabajo docente universitario, ¿no? Porque generalmente hablamos de lo pedagógico y lo didáctico, que obviamente también plantean que se cambió, todo lo que están planteando acá, el uso del Moodle, de la tecnología. También aparece el tema de lo económico, que el docente tuvo que hacer frente a cuestiones económicas de infraestructura que no tenía que hacer antes, digamos. Bueno, esto es una cuestión mía personal, pero a mí me parece que la pandemia lo que dio lugar también es que desde las gestiones nos diéramos cuenta de que hay que formar a los docentes universitarios, porque aparece el tema de las tecnologías, pero justo atravesado también, como dijo una colega acá, bueno, la violencia, pero cuando dijo una colega acá, no tanta clase sincrónica, ¿vieron? Antes decimos no tanta clase expositiva, bueno, ahora la pasamos de la expositiva a la sincrónica, o sea que dio lugar a eso, pero también revela cómo la universidad se apoyó, o por lo menos, vamos a hablar en el caso nuestro, ¿no? La universidad dijo, en 2 semanas largamos virtual, y el docente se puso al hombro la virtualidad. Y eso a veces está invisibilizado. Pero bueno, disculpen. Ustedes utilizan la palabra pandemia en casa, ¿no? Que me parece que es muy simbólica lo que ustedes ahí colocan. Acá Portland habla de la imposible presencialidad, ¿no? Y todo lo que provocó. Emil, ¿se querés decir algo? Vamos. Sí, dale, pero ahí empieza. Bueno, en este diálogo sí, de que el docente se puso la virtualidad al hombro y que muchos docentes entendieron que era la sustitución de la presencialidad, lo sincrónico. Y estaban 4 horas hablando y yo les decía, después de 10 minutos nadie los está escuchando, perdón. Pero bueno, es esta sustitución que Puente Dura en el 2012 ya lo decía, es un primer paso de acercamiento del lazo educativo y que, bueno, los que no tenían conocimiento de educación a distancia no se dan cuenta de la importancia de lo asincrónico para dar la flexibilidad que esto necesita, ¿no? Juan, ¿querías, Pablo, decir algo? No, quería agregar que me parece que en el proceso de experiencia fue diversificada. Había un grupo de docentes que podíamos reconocer que tenía armadas a sus aulas y tenía un conocimiento, pero no lo utilizaba con toda su funcionalidad. Pero ese grupo de docentes pudo enfrentar de otra manera, o ese grupo de cátedras pudo enfrentar de otra manera porque ya tenía el aula preparada. Y después hubo alternativas que se generaron para poder desarrollar las clases. Hubo muchos docentes que acudieron a la plataforma de Google Classroom, se utilizó mucho. Nosotros tenemos, en el caso de la Facultad de Humanidades, docentes que trabajan además en el sistema educativo. Este tipo de plataformas se extendió mucho, entonces lo hicieron extensivo también a sus cátedras. Después teníamos docentes que utilizaban el grupo de Facebook para dar clases. Desarrollaban todos, incluso daban allí una videoconferencia que quedaba grabada e interactuaban. Y después había otras cuestiones que podríamos considerar más precarias. Por ahí se manejaba con el mail, mandaba los trabajos y los alumnos tenían que contestar, era simplemente el material. Y después, como contaba Patricia, había situaciones que eran complejas que requerían por allí el contacto por WhatsApp. Y había cátedras que manejaron grupos de WhatsApp y esa era la manera de contactarse para el material. Bueno, un poco el uso de las plataformas fue toda una discusión. Creo que nos pasó a todos porque pasó del peligro de Zoom y que parecía que nos invadían los chinos y que nos iban a espiar y qué sé yo, que no había que usar. Después la universidad
sacó Jitsi, por allí era gratuito, pero no nos funcionaba, hasta que después fuimos descubriendo, primero creo que era Meet, pero antes era el otro nombre, no me acuerdo cómo era. El BBB, bueno, fuimos experimentando, después nos fuimos quedando entre Meet y Zoom, fuimos marcando toda esta perspectiva. Pero quería marcar un hito más. También cuando empezó la pandemia, hubo muchos equipos docentes que pensaban que era un par de semanas esto, y que íbamos a volver a la presencialidad. Entonces hubo cierta inmovilidad de algunos equipos y de algunas cátedras hasta poder arrancar, que la pandemia había venido y se quedaba, y que acá había que hacer algo, que había que dar las clases. Hubo toda una discusión, incluso que se cruzó por lo gremial, no sé si habrá pasado. Yo no estoy contratado para dar en la virtualidad, no son mis condiciones de trabajo, esto no hay que darlo. Y bueno, después se abrieron otras partes, pero no quiero hablar todo el trabajo, que tuvo que ver, por lo menos en nuestra sede, con dos grandes, bueno, nuestra facultad, mejor dicho, con dos cuestiones que tuvo que ver con las prácticas de evaluación, cómo evaluar en la virtualidad. Fue un debate, normativa, bueno, Patricia era la decana, así que puede contarles mejor que yo. Y después el tema de las prácticas profesionales para dar en la virtualidad, pero bueno, seguramente se irá abriendo. Exacto, se va abriendo y ahí ya te voy a dar que ya vas a ver el punto que van a entrar. ¿Por qué? Sí. Eso, porque me parece que quedó ahí pandemia en casa. Lo de la pandemia en casa surge porque ya esto situado no a nivel de lo que hablamos de la normativa, la regulación, la comisión de la que habló Laura, y los docentes es de toda la universidad. Respecto de los estudiantes nos situamos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Sí, estos datos a los que voy a referir son de estudiantes de Ciencias de la Educación. La comisión asesora de la que hablaba Laura, en la que hubo representantes de toda la universidad, entre sus sugerencias fueron, las más importantes fueron, manejarse por aulas Moodle, que son las que ya teníamos, y no empezar a diversificar plataformas que les obligara a los estudiantes a hacer descargas en sus dispositivos, que a veces no tienen memoria, y que el primer cuatrimestre de 2020 el mayor trabajo fuera asincrónico, porque hasta que nos diera tiempo a evaluar las condiciones de trabajo de los docentes y de los estudiantes, si tenían dispositivos, no tenían dispositivos y cómo eso se iba a resolver. Entonces, la encuesta que se toma, estos datos yo los tomo de una encuesta que hace uno de los tutores. En esa encuesta, después de mediados de 2020, los alumnos estaban fascinados con la virtualidad. ¿Por qué? Estos datos son relevantes. La mayoría, un 79%, tenía un espacio en condiciones para estudiar. Y hablaban de esto, la mayoría son estudiantes que no residen en Bahía Blanca o que no viven en Bahía Blanca y se volvieron a sus casas. Ellos hablaban de pasar la pandemia en casa. Entonces, la mayoría tenía un lugar para estudiar con condiciones favorables, la mayoría, menos un caso o dos, tenían dispositivos y conexión a internet, vía Wi-Fi o vía datos. La universidad dio dispositivos a quienes no los tenían. Solo un 49% compartía estos dispositivos con otros familiares. Pero empiezan a aparecer otros datos, como que el 61% convive con bebés o niños dependientes, niñas dependientes, y un 39% con personas adultas enfermas y dependientes. Entonces vemos que esto, prolongado en el tiempo, bueno, acá estaban todos fascinados. Veo la clase, como era todo mayormente asincrónico, puedo trabajar, puedo cursar un montón de materias, veo las clases cuando quiero, no gasto en transporte, no gasto en ropa, bueno, en alquiler. Pensaban que las carreras iban a seguir siendo a distancia. Bueno, para abreviar, en la encuesta que hacemos abril-mayo de 2021, ya esto empieza este Disney de la virtualidad empieza a desaparecer y empiezan ya a coexistir expresiones de un lado como más favorable, bueno, la califican como cómoda, buena, práctica, ideal, accesible, favorable. Al mismo tiempo, otros agobiante, estresante, mecánica, sin interacción, densa, monótona, muy horrible, agotadora, son los calificativos que empiezan a aparecer con fuerza en las encuestas. Excelente, eso, fíjense todas las palabras que empiezan a aparecer. Si me permitís, ya nomás vas a entrar ahora con... Le vamos a dar la palabra a Julia,
porque lo que aparece de novedoso acá es la relación entre lo que va a ser su universidad con el proyecto de investigación. Está expectante. Claro, porque hay una propuesta de formación y su articulación con el proyecto de investigación, claro. que me parece que eso aparece como novedoso para poder pensar cómo siguió esta dinámica de la pandemia. Bien, sí. Me quedé con el Disney. Lo que tiene UNL, el proyecto nuestro hace un diálogo entre una experiencia de formación en vivo durante la pandemia, que se implementa desde el Centro de Educación y Tecnologías, el CEDIT de la UNL, que tiene una historia, entonces nosotros historizamos un poco eso, y lo que fue saliendo, lo que ellos denominan los talleres en vivo, intentamos hacer un diálogo con un proyecto de investigación en el que nos estábamos planteando algunas preguntas que entonces en esa experiencia de microtalleres en vivo nos permitieron seguir pensándolas. Perdón. No, una cuestión así, solo como para poner en contexto, en la UNL en 1998, creo que igual San también inicia en educación. Hay una línea en la UNL virtual, una UNL virtual, y esto del micrófono, viste que uno tiene que estar atento a tantas cosas. Sí, sos periodista, vos estás para opinar. No te creas. Un debate. No, UNL virtual inicia en 1998 con UNL virtual, digo bien, una línea institucional de la universidad en donde estructuran el acompañamiento pedagógico a distancia. Entonces nosotros tenemos condiciones institucionales, teníamos condiciones para sostenernos cuando irrumpió la pandemia. Cuestión que lo que nosotros contamos ahí, bueno, en el 2018 una línea fuerte de planeamiento de ONL transforma lo que era el Centro Multimodal de Educación a Distancia en lo que es hoy el CEDIT, amplifica el trabajo y la proyección del CEDIT, no solamente a hacer un sostén, un soporte técnico de carreras a distancia, sino fortalecer el acompañamiento pedagógico de las propuestas de enseñanza de grado y de posgrado que usaban el soporte del entorno virtual. Ahí ustedes, Juli, dicen, por un lado va esas líneas de investigación, ¿no es cierto?, donde se canalizan dos aspectos, me parece que aparecen como preocupación. Bueno, ¿no? ahí voy, claro. Ajá. Entonces, en ese marco, el CEDIT ofrece en 2020, entre otras apoyaturas, ellos tienen, quiero pensar en dos líneas, lo que necesitamos pensar en el proyecto de investigación. El CEDIT ofrece lo que ellos denominan micro talleres en vivo, no sé. Ahí, ponételo bien cerquita de tu boca. Bueno, micro talleres en vivo son instancias de formación que se ofrecen a los docentes de la UNL un miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y entonces sale todo el equipo de son técnicos, diseñadores, arquitectos, pedagogos que trabajan en el CEDIT a ofrecer espacios interactivos, crónicos, virtuales para trabajar cómo armar un podcast, cómo pensar el aula virtual, cómo diseñar un multimedia, y empiezan a aparecer demandas de los docentes. Ahí empiezan a aparecer los docentes a mirar el CEDIT, porque antes lo usábamos como un soporte. Ahora decimos a la flauta, díganos cómo hacer. Que un poco contamos ahí en el trabajo que las demandas de los docentes empiezan a ser, ay, ustedes que están a distancia, díganos cómo hacemos. Entonces, empieza a transformarse la demanda desde una demanda instrumental, cómo hago una evaluación, cómo uso el entorno, cómo utilizo los dispositivos que tiene el entorno, que tiene una barbaridad, a cuestiones más profundas. Ahí entramos con lo que Silvia
me invita a compartirles. Dos cuestiones fuertes señalamos que aparecen en esos microtalleres, porque nosotros decíamos, Lauta, ¿qué pasa acá? Estamos hasta las manos y resulta que hay 50, 60, 70 docentes que todos los miércoles se suman a las 9 de la mañana en una presencia sostenida de 1 hora y media. Entonces nos parecía que había ahí algo más que valioso, estábamos todos saturados, estábamos todos como estábamos relatando, y había docentes que decidían estar en ese rato. Bueno, nosotros señalamos, salieron muchas cuestiones, pero señalamos en el trabajo dos cuestiones fuertes. Uno es la dificultad, y ahí se vinculan con el proyecto de investigación, la dificultad, la complejidad, el desafío de pensar la disciplina en el entorno virtual, la tensión de cómo enseñar un campo disciplinar, aunque sea Zoom, que venga, ¿no? Posta, no posta, exposición, no exposición, más allá de esto, del dispositivo, cómo pensar la disciplina, que ahí aparecieron los talleres, fuertemente eso, bueno, pero no me alcanza el tiempo para, entonces ahí volvían a pensarse, bueno, cómo pensás el campo disciplinar, en fin. Y la otra cuestión, la del vínculo pedagógico, salió mucho el tema del control, de los miedos, del que se van a copiar, del que va a ser un futuro ingeniero y se está copiando en el examen. Entonces, la inseguridad, la desconfianza, o todo lo contrario, la confianza, la seguridad en el estudiante, eso intentamos relatar en el proyecto. Y le das pie, ahora sí, ¿no es cierto?, al Instituto Superior San Fernando Rey de Chaco, porque aparte vienen de Chaco, ellas, ustedes dicen que hay que trabajar en clave interdisciplinaria. Todo lo hemos escuchado desde los 90 con la reforma. Vamos a ver qué pasó ahí en este instituto. Sí, bueno, no me lo voy a tragar, pero tengo una voz bastante potente. Bien, justamente nuestro tema, digamos, de nuestro trabajo es la interdisciplinariedad, pero como respuesta a una realidad ya instituida donde los institutos de nivel superior más de formación docente es una necesidad la interdisciplinariedad. Porque estamos formando en general todas las profesiones, porque una profesión no se forma solamente para que el sujeto o el egresado sea una persona que mira solo lo suyo, sino que tiene que mirar todas las otras disciplinas y articularla y poder ser, justamente, ¿sí? Ser un integrante, colaborador de la comunidad. Principalmente en la cuestión esta de la interdisciplinariedad en la formación docente, porque mayormente los docentes, más en el Chaco, el semillero quizás es, Resistencia es la capital del Chaco, si no sabe alguien, y somos argentinos. Bueno, hay empobrecidos, hay localidades, lo llamamos así, localidades, acá aprendí departamento y toda una cuestión ahí diferenciada, mucho aprendizaje tuvimos en este venir acá. Bueno, esta necesidad que, bueno, presento mi instituto, perdón, el Instituto San Fernando Rey, es el instituto más grande de la provincia del Chaco porque nuclea 8 carreras, ¿sí? Bueno, la idea es que el docente, supongamos que tenemos, bueno, inglés, educación especial, y migran, ¿sí?, al interior donde hay mayor posibilidades laborales. Puede ser una escuela, ¿sí?, una escuela rural donde hayan 2 o 3 docentes, o un docente que llega a ser, sé que esa es la realidad de Jujuy también, Jujuy y Salta. Un docente donde es maestro de educación especial, pero da inglés, o da, qué sé yo, otra, las TIC, ¿sí? Entonces,
Esta propuesta desde el Infot, desde la formación del docente, es una propuesta real, porque el docente tiene que formarse desde estas distintas miradas de las distintas disciplinas y ser un sujeto íntegro y aprender a ser. ¿Sí? Obdulia, además de haber incorporado la problemática, digamos, de hacia dónde y plantear fuertemente el tema de la desigualdad que empieza a aparecer así como muy fuerte en el trabajo de ustedes plantean o dicen que hay 3 desafíos, ¿no? El del diseño curricular, el vinculado a la didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de qué se trata la formación docente en el caso de ustedes, ¿no? Y se va a empezar a hablar con otros y después vamos a ir interactuando con ustedes. Bueno, por ahí como antecedente, en cuanto al trabajo que veníamos haciendo, estaba como muy marcada esta cuestión de lo fragmentado que está el currículum, ¿no es cierto? Entonces, estos campos, el campo de la formación docente está dividido en 3 campos, ¿no? El generalista, el específico y el de las prácticas. Y es como que hay mundillos aparte, ¿no? Y ahí va el versito cada maestrito con su librito, ¿no? Entonces, siempre estábamos los generalistas pensando proyectos comunes, están por el otro lado los específicos, también pensando su propuesta, y el campo de las prácticas ahí tratando de ser el nexo, ¿no es cierto? El campo de las prácticas en la formación docente es lo nodal, es el nexo, ¿no es cierto?, que debería integrar a los otros 2 campos, ¿no es cierto? Entonces, esto de la pandemia nos llevó a tener que integrar todos los campos, tratar de llevar adelante todos, porque, por ejemplo, desde el campo de la práctica, surge eso, ¿no? ¿Qué hacemos? No podemos ir a las escuelas. El gran problema es, las escuelas están cerradas. Eso fue un detonante, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde llevamos nuestros estudiantes? ¿No? Y ahí pensar estrategias desde la didáctica general, desde la didáctica específica para, con los profes de tecnología, poder pensar algunos aportes a las escuelas, al nivel obligatorio, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, algunas propuestas desde la virtualidad, porque los estudiantes tenían que sí o sí recorrer el campo de la práctica, ¿no? Y ahí hubo algunas estrategias que si querés más adelante te voy contando. Exacto, pero nos contás a todos, ¿no? Amigos, solamente acá estoy coordinando nomás. Y acá de lleno entra la Universidad General San Martín, porque acá tenemos lo que hicieron ellos. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Justamente el trabajo que presentamos tenía que ver con este desafío de pensar el espacio curricular de práctica docente en el marco de las carreras del profesorado de filosofía y el profesorado en ciencias de la educación de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Corríamos con una ventaja, que es este espacio curricular se dicta en el segundo cuatrimestre, o sea que esto sucedió a partir del segundo cuatrimestre del 2020, con lo cual todo lo que mencionaba la compañera de Misiones en este contexto en el que arrancaron todas, y me pareció muy significativo el detalle con el que inició. En ese marco fue para nosotros el insumo de empezar a pensar estas decisiones en torno a qué hacemos con la práctica en el segundo cuatrimestre para garantizar, por un lado, la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes, porque encima muchos de ellos con esa materia finalizan el tramo de la carrera, con lo cual había ahí una angustia y un interés especial para que esto se garantice y pudiéramos continuar con la práctica. En ese sentido, lo que pensamos fue realizar una práctica docente que se realizara completamente en la virtualidad. Se asignaron aulas en Moodle para cada uno de los estudiantes para que pudieran definir allí toda la estructura de clase en la virtualidad, teniendo presente los paradigmas actuales con los que compartimos, digamos, en la educación virtual actual y a distancia, para que ellos pudieran poner en práctica todo aquello que nosotros consideramos que una clase virtual tendría que tener, lejos de aquello que mencionaba la compañera de las 4 horas de un sincrónico, digamos, nada tenía que ver con ello. Entonces allí se nos presentó primero el gran desafío de formar a nuestros estudiantes en torno a las prácticas en la virtualidad.
Entonces realizamos una batería de tutoriales y una batería de encuentros donde pudiéramos dotar de herramientas a nuestros estudiantes para pensar justamente en aquella clase virtual. Bueno, por supuesto nuestro foco estaba puesto en aquello que nuestros estudiantes aprenden en las didácticas anteriores, que tiene que ver con poner en foco en el análisis didáctico para garantizar la reflexión continua sobre nuestras propias prácticas. Entonces allí el desafío fue que este material que ellos tenían como insumo para pensar sus propias prácticas tuviera eje en la virtualidad. Entonces las instancias de construcción y de narración referidas a una escritura de un diario reflexivo tenía que ver con insumo en aquello que fueron decidiendo en cada una de las instancias que conformaron el armado de pensar la propia clase en el marco de la virtualidad. Entonces debían armar una batería de videos, al menos uno por cada clase, donde se presentaran los contenidos que se iban a trabajar, desagregados en estas categorías conceptuales que hacían eje en esa clase, con una actividad de inicio que retomara la clase anterior o que hiciera foco en aquello que venía como desarrollo teórico en esa clase, con una instancia de actividad productiva por parte de los estudiantes, y luego con todo lo que implicaba el acompañamiento a estos estudiantes que cursarían en la virtualidad, partiendo de la base de una hoja de ruta que presentara cuál iba a ser y que anticipara cuál iba a ser el recorrido de esa clase que se pensaba, y con todas las instancias de consultas, de foros, de interacción que los estudiantes creemos que necesitan en instancias de una clase virtual. Sumar nada más que vivimos esto también como lo vivieron todos, ¿no? Como un gran desafío, pero también como una gran oportunidad, porque ahora relatándolo parece que todo fue demasiado claro y demasiado sencillo y armónico, y no fue así tampoco, ¿no? Otro problemita que nos apareció, sí, y que es la universidad de la evaluación. De esa manera nos va a permitir que todos los temas que aparecieron para poder después habilitar el foro, las preguntas, la participación y ir agregando lo que quieran completar. Dale paso. Solo decir esto, ¿no? Que al interior de nuestro equipo, este fue un tiempo de un gran desafío y de una oportunidad, porque al interior nuestro también tuvimos que analizar, reflexionar y evaluar también nuestras propias prácticas, ¿no? Que no es menor. Exacto, esto pero fíjense cómo desde la Universidad del Litoral empieza a aparecer esto de la reflexión, que primero era lo instrumental, el cómo, y después aparece la reflexión como una clave. Y acá aparece en estas dos universidades este ejercicio de reflexión, me parece muy interesante que hacen ustedes. Hola, buen día para todos y para todas. Bueno, acá estamos Sofía, Marcese, pero tenemos también un grupo de compañeras que parte del equipo de la cátedra, graduadas, estudiantes, y nosotros también venimos a presentar un trabajo colectivo que hicimos entre 7 cátedras, ¿no? No se trata, en este caso, de una ponencia institucional, como por ahí las estamos escuchando, los planteos de ustedes, de cómo sus facultades resolvieron, o universidades resolvieron institucionalmente el problema que se nos presentó para la enseñanza en el marco o en el contexto de la pandemia, sino que nosotros nos empezamos a reunir con estas 7 cátedras, quería por lo menos nombrarlas, ¿no? Didáctica, desarrollo del currículum. Cátedras muy distintas, algunas son de ciencias de la educación, otras se ofrecen para todos los profesorados de nuestra facultad, e incluyendo a la facultad de psicología, así que en algunos casos son cátedras muy, muy numerosas. Y bueno, cuando empezamos a pensar qué podríamos decir, tuvimos que empezar a tomar muchísimas decisiones, porque la ponencia no era un libro de cátedra, entonces empezamos a pensar qué fue lo que se nos presentó como desafío y cómo lo fuimos resolviendo, ¿no? Y ahí, a partir de esas discusiones, construimos el acuerdo de que lo que más problemas quizás nos había generado era la evaluación, varios de ustedes también lo estuvieron mencionando, y bueno, y compartimos, primero, bueno, tuvimos unas cuantas reuniones largas,
virtuales, donde, bueno, íbamos compartiendo cómo íbamos sorteando esas dificultades que la evaluación exigía, porque la normativa seguía siendo la misma. Nosotros tenemos un régimen de enseñanza y promoción que encuadra nuestras prácticas evaluativas, y qué decisiones fuimos tomando atendiendo a la situación del contexto, por un lado, y a las características que asumen las materias por el otro. Sí, además podría agregar a lo que menciona mi compañera, que esta instancia nos dio la oportunidad de un diálogo que no se venía dando o que no veníamos teniendo, porque estábamos trabajando las distintas cátedras más por separado, y esta ponencia, bueno, agradecemos la oportunidad porque fue un diálogo muy, muy rico y pudimos compartir experiencias, pero solamente agregar que partimos, o en ese diálogo nos dimos cuenta o pudimos explicitar que entendíamos que las prácticas de evaluación van de la mano o son consustanciales o no son el apéndice de la enseñanza, como dice Susana Selman, sino que van de la mano, juntas con la enseñanza. Entonces, al tener que modificar imprevistamente las prácticas de enseñanza y tener que adecuarlas a los nuevos formatos, dispositivos, también las prácticas de evaluación se vieron modificadas, pero antes de pensar en el diseño de dispositivos de evaluación, nos dimos cuenta con los equipos de cátedra que habíamos tenido en cuenta algo así como irrenunciables, es decir, qué cosas no estábamos dispuestas a ceder a pesar de la virtualidad. Y entre ellas, bueno, algunos propósitos vinculados a la enseñanza, a la construcción de saberes, a la atención de la diversidad, al acompañamiento de las trayectorias, que en este punto se nos presentó de una manera más evidente, si bien siempre hicimos cosas para acompañar a las distintas trayectorias de los estudiantes, en este caso se nos presentó de una manera imperiosa y tener que atender diversidad de situaciones. Y bueno, nuestras intencionalidades formativas, que si bien tuvimos ciertos puntos en común, como decía Elisa, también, bueno, después se fueron adecuando a las particularidades de cada materia. Bueno, de ahí está Cuyo, está las chicas, se pueden seguir completando. Anímense, si no pasa nada ahora hablar. Compartimos todas las vivencias que han tenido todos. Lo bueno es que mucho que hicimos va más allá de la pandemia, porque todas esas instancias de capacitación, seguramente como en todas las universidades, quedaron en los canales de YouTube, los conocimientos, el acercamiento, más allá del dispositivo digital, es cómo trabajarlo. Les paso a mis colegas porque algunas actividades específicas que se hizo con las didácticas, con la práctica profesional, fue interesante porque permitió abrir el aula en una instancia de pandemia, que después con lo híbrido algo de eso retomó, que mucho de eso quedó. Hola, buenos días. Gracias, Marcela. Voy a hablarles del caso de las prácticas profesionales docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra facultad tiene todas sus carreras un título docente y con nuevos planes de estudio. Estos nuevos planes de estudios contemplan una trayectoria que tiene como mínimo 4 prácticas profesionales que involucran a los estudiantes en distintos niveles del proceso educativo, como son las instituciones, los sujetos, los contextos, las didácticas, el aula, hasta llegar a la práctica en el aula. Les voy a hablar específicamente del caso de historia, que es el que me tocó un poco vivir como docente de las prácticas profesionales y como referente de virtualidad del Departamento de Historia, en el que nos planteábamos lo mismo que la Universidad de San Martín. Esto es un gran desafío. También es una gran oportunidad. Entonces nosotros pensamos como equipo de todas las prácticas profesionales, tenemos planes de estudios basados en competencias. Esas competencias contemplan lo que son las TIC. ¿Cómo hacer
para capitalizar esas competencias que ya tenían nuestros estudiantes en TIC, porque tenemos la plataforma Moodle desde el año 2015, transformarlas o potenciarlas en competencias que sean docentes. En el contexto que todos hablamos, porque esto fue un proceso de pensarlo ya para ayer era. Entonces, empezamos a pensarlo tomando todo lo que han hecho ustedes en las universidades, los contextos. Estos estudiantes, ¿qué contexto en sus propios hogares viven? Comparten sus dispositivos, la mala conectividad, el trabajo, problemas de salud, cuidar niños. ¿Bien? Los docentes, ¿sí? ¿Qué viven estos docentes? Ellos como estudiantes, vivir prácticas educativas con las cuales no concuerdan, tener las 4 horas de sincrónicos, materiales que no pueden acceder, materiales mal elegidos. Entonces, volvemos a la reflexión. Hicimos reflexionar a nuestros estudiantes y a las propias cátedras en estas vivencias y sobre esto construir la práctica profesional docente en los distintos niveles de cada espacio curricular, desde pensar las instituciones, desde pensar los materiales, pensar la práctica, y que cada estudiante en cada uno de estos espacios tomara decisiones en función de estas ideas. Entonces fue muy diversa la práctica, porque se hicieron prácticas desde el WhatsApp, prácticas en Moodle, prácticas en Classroom, se hicieron diseños de materiales que fueran para cada uno de estos contextos, se armaron estrategias didácticas pensando en cada uno de estos contextos, y esto fue realmente un gran desafío hacerlo. Por eso fue un gran apoyo la Secretaría de Virtualidad, desde donde se armaron cursos, talleres, tutoriales, laboratorios, que fueron acompañando no solo a los estudiantes, sino también a los docentes en este proceso de hacer este sincretismo desde la teoría que veníamos manejando sobre lo que es la TIC en el aula y la realidad que vivíamos. Fernanda, si te parece, le damos al litoral, porque ellos también se plantean más hondamente el tema de cuáles son los presupuestos para poder encarar el proceso de formación docente. Claro. Y ahí me parece que debe haber habido una discusión en el grupo de colegas, ¿no? Muchas discusiones en varios frentes, digamos. Yo te escuchaba y pensaba la importancia, la relevancia ya te veo aparecer, la relevancia y para que te escuchemos todo. Del sostén institucional, de la estructura institucional, porque en el caso nuestro, Don L, teníamos las condiciones y no nos habíamos dado cuenta. Y esto no quiere decir que la cosa, como recién decía la colega, no fue libre de... No fue libre de nada, estuvimos igual estresados, igual sufrientes y bueno. Pero esto, la decisión o las discusiones que se dieron al interior del mismo equipo de gestión desde la universidad, que yo me omití decirles que acá está Alejandra Ambrosino, pero no puedo estar. Ella es la directora del centro. No puedo estar porque justo se le superpuso un compromiso, digamos, institucional, es la directora del Centro de Educación y Tecnología, y ahí se dio una discusión muy fuerte en torno a cómo acompañar el proceso complejo de pensar la enseñanza en la virtualidad y por otro lado, no solamente desde el soporte técnico, porque eso de alguna manera estaba disponible y no estaba siendo explotado por la comunidad docente. Entonces, ¿cómo hacer ese vínculo? Y por otro lado, bueno, sí, las repercusiones, porque además coincidimos que Alejandra es directora del CEID e integra el proyecto de investigación. Entonces empezamos a discutir y a pensar lo que salía en esas instancias de discusión de los microtalleres, preocupaciones del docente, desafíos, encrucijadas, lo que no es posible resolver. Aún esto que vos nombrás, no puedo resolver que tal estudiante se pueda conectar. No lo puedo resolver, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo sí resolver
para no perderlo. ¿No? ¿Y ella había pedido la palabra? Sí, por ahí en línea de lo que presentaban las chicas, ¿no? de filosofía, pensando también en las prácticas, ¿no? Y escuchando todas las experiencias, digo, pucha, que mucho que hicimos en poco tiempo. El Chaco tuvo una crisis en cuanto a los cierres de los profesorados. Nosotros empezamos muy tarde porque estábamos en conflicto. Teníamos el sufrimiento de la pandemia y teníamos el sufrimiento de la amenaza del cierre de los profesorados. Éramos un colectivo docente sufriente con mucha presión. Por lo tanto, empezamos recién en junio. Aparece ahí el problema de las condiciones de trabajo. Docente. Si no lo atravesamos con eso, también estamos complicados, porque podemos tener una maravillosa mente para pensar un montón de cosas, pero las condiciones de trabajo condicionan lo que podemos pero a pesar de esa situación, después empezamos rápidamente. Está bien, nosotros dependemos del Instituto de Formación Docente y nos enviaron una herramienta, digamos, como para pensar las prácticas, ¿no? La gradualidad que plantea ella de primero, segundo, tenemos práctica de primero a cuarto, quinto año, ¿no? La gradualidad. Y cómo nos fuimos organizando, ¿no? Desde qué va a ser la práctica 1, qué va a ser la práctica 2, organizar conversatorio con directores de escuelas de los diferentes niveles, docentes para nuestros estudiantes, hasta los estudiantes más de cuarto, quinto año, incluso las carreras de 5 años, cómo van a llevar adelante sus prácticas, ¿no? Desde hacer apoyatura a los compañeros que ingresaban a primer año, por ejemplo, en lenguas extranjeras, que ese alumno de cuarto o quinto año sea un tutor, un apoyo, entonces está haciendo su práctica de cierto modo con sus compañeros que están ingresando y nos están ayudando a sostenerlos también. Y otra cuestión que tuvimos también es una plataforma del Estado, ¿no? Para los niveles obligatorios, que es la plataforma ELE, que entonces nuestros estudiantes podrían crear herramientas, clases, digamos, que se daban allí. Y también el canal oficial de la provincia tenía un espacio donde se podían dictar clases que se pasaban por la televisión abierta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vimos la posibilidad de que los estudiantes puedan crear también sus clases y que se puedan dar allí, ¿no es cierto? Como una forma más de llevar adelante la práctica, ¿no? Bien, iniciamos el foro de manera tal... Con respecto, que no se habló mucho, porque se habló mucho anécdota, digamos, sobre la situación en el Estado, pero cómo nosotros resolvimos lo de la evaluación. Por ahí se pasó y yo quería contarles con respecto a la interdisciplinariedad. Ay, me apura y ya. Sí, no puedo hablar rápido. Bueno, la cuestión es esta, que la evaluación lo tomamos desde dos perspectivas. Yo mayormente, o las dos tenemos unidades curriculares, le llamamos nosotros, en el profesorado de matemáticas. Entonces traemos la voz también, porque acá traemos los generalistas y no vino otra profe que es de matemáticas. Ellos, en la evaluación, lo que hacían eran videos para la gente que no se podía conectar en ese reservorio que había planteado Lía, decimos Lía, Obdulia, en esta cuestión que los estudiantes a la hora de evaluarlos, ¿cómo evaluar desde la geometría? Planteamos así. Que es complejo la matemática, ¿cómo los evalúas? Hay GeoGebra, hay un montón de aplicaciones, pero desde la formación docente, enseñar cuál es la función o qué tiene que aprender, y la evaluación es un proceso de aprendizaje, la evaluación formativa. Entonces, ellos tenían, pero ya había un modelo, tenían que grabarse como dando un tutorial, dando clase. Ese era un poco el planteo que una hace metodología, la Universidad de San Martín. Y la otra, porque somos de dos trayectos bastante fuertes, una ya lo explicó de la práctica, de los generalistas, lo puramente teórico, ¿sí? Entonces, ahí es donde se incorpora la interdisciplinaridad, bueno, lo dicen ustedes después, en la cuestión de que un tema, ¿sí?
vista desde las distintas teorías, un tema de investigación. Que lo hace la Universidad de La Plata, Claro. con sus propuestas. Dale. Fíjate que entonces ya se empiezan a tocar los temas, se empieza el cuerpo, de que ya queremos un cafecito, pero tenemos que darle la voz a la gente que está escuchando. Entonces ahí es clave también. Todos los trabajos están ya en el feed, ya están publicados. Entonces, ya todos podemos acceder a lo que nos llamó la atención y demás. Entonces hay cosas que acá tenemos que enriquecer. Bueno, ¿qué hacemos frente a todo esto que vivimos, esto que hemos escrito, esto que hemos hecho? Y también eso nos obliga a esta técnica. No es que yo quiero decir todo lo que... No, aparte ya está escrito, ya se publicó. Entonces, bueno, todas las ponencias de los ejes temáticos, todas las ponencias de la mesa redonda. Entonces, es como invitarlos a seguir pensando porque tenemos que resolver muchos problemas. Entonces, abramos ahora el foro a quienes nos han escuchado, que han mandado preguntas, a quienes están afuera. Vamos a darle a Victoria, que estaba desde afuera y ella ha estado mirando todo y entonces tal vez ha registrado un montón de cosas. Bueno, primero felicitar nuevamente y esta nueva modalidad. No sé si se escucha. No, yo estaba pensando que esta pandemia nos agarró, nos sorprendió en distintas posiciones. Las ordené como en 3 dimensiones. Una dimensión conceptual, sobre todo en el campo de la didáctica, sobre qué entendemos por conocer, enseñar, aprender y evaluar. Una dimensión más histórico, política, institucional, que hace a las diferencias de lo que sucedió en cuanto a la historia de las instituciones, su forma de organización interna, sus estructuras curriculares, sus modos de organización, las condiciones docentes, y una dimensión, digamos, más técnica y específica con respecto a la pandemia, que es la tecnológica, que hizo a las posibilidades de comunicación y de continuidad. Entonces, la pregunta o la observación o cuestionamiento que me hago yo mismo y que tiro es que observo mucho movimiento y avance, esto de que, bueno, aprendimos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, a la ampliación y al uso de las tecnologías, se generaron movimientos institucionales, pero lo que yo me pregunto, desde el campo de la didáctica, ¿cuáles son los saltos cognitivos que hemos hecho? ¿Qué nuevas categorías tenemos para pensar? Me parece que eso lo tenemos que pensar conjuntamente, no lo alcanzo a visualizar. Por un lado vamos a hacer lo siguiente. Paula va a recoger lo que viene de YouTube, ¿sí? Y va a ir señalando qué cosas han aparecido, algunas cuestiones ya están contestadas, pero así le damos vida a quienes están fuera. Y me parece que esta pregunta que deja Victoria es clave para nosotros. ¿Qué nuevas categorías estamos construyendo a partir de este cataclismo que hemos vivido, ¿no? La otra pregunta que había, que dejamos en suspenso la de Victoria, que va a dar mucho para responder, tiene que ver con las prácticas de evaluación, que también en la última parte comenzaron a responder, pero desde el aula 5, donde están haciendo aquí por YouTube, ¿podrían dar algunos ejemplos de buenas prácticas de evaluación para la virtualidad? Parte se ha contestado. Y la otra pregunta, en general han comentado que la formación de profesores durante la pandemia fue voluntaria. ¿Cómo creen que impacta en esta nueva presencialidad el hecho de que haya docentes más formados en prácticas virtuales y otros que van a reproducir las prácticas presenciales de antes de la pandemia? Bueno, ahora son las preguntas, no sé si quiere tomar la posta. Está abierto ahora, ¿ves? A mí me gustaría mencionar que, por ahí debería haberlo hecho antes, no dar ejemplos de buenas prácticas. Hemos dado algunos ejemplos. 2 cuestiones. La primera es que, si bien en mi primera presentación me quedé como muy pegada a la evaluación de los aprendizajes, en el escrito se ve bien cómo trabajamos no solamente evaluación de los aprendizajes, sino también evaluación de la enseñanza, que para nosotras es fundamental.
y en parte cómo esta evaluación de los aprendizajes nos ayuda a revisar las propias prácticas, pero algo que me parece que necesito mencionar para respetar el espíritu de la ponencia es que va en la línea de lo que decía Victoria, cuestión que comparto, es que aprendimos de cómo evaluamos durante 2 años en la virtualidad para que no nos pase lo que decía Zabalza ayer, de que bueno, en el momento lo fuimos resolviendo y ahora retomamos la presencialidad, al menos desde marzo en la Universidad de La Plata hemos vuelto a las aulas y bueno, nos olvidamos de todo lo que aprendimos o qué cambios estamos haciendo en 2022 con respecto a lo que hicimos en 20 y 21. Para seguir pensando todos, ¿no? En función de lo que vos expresabas. ¿Cómo podemos orientar a lo mejor a nuestros estudiantes, ¿no? y practicantes en esta cursada a pensar la clase desde la lógica de sentido, es decir, desde su razón pedagógica y no todo el valor puesto en la lógica de formato, donde en la virtualidad las tecnologías han tenido un valor relevante, ¿no? Esa es una pregunta. Otra pregunta es pensarnos a lo mejor en nuestras intervenciones, donde cada vez tenemos que garantizar el derecho a la educación, intervenciones honestas, cómo pensamos una bimodalidad futuro, donde se combine esta potencialidad que nos dan las tecnologías y donde tengamos la posibilidad de habitar otra vez los espacios físicos escolares. O sea, hay mucho para pensar de acá hacia adelante. Muchas de estas transformaciones que vinimos hablando hoy en todos los espacios vinieron para quedarse. O sea que ahora también tenemos al interior de nuestros equipos volver a pensar con estas nuevas realidades, porque nuestros estudiantes van a vivir experiencias mucho más contemporáneas, ¿no? Hay que ver cómo tejemos esos lazos en estas nuevas experiencias, recuperando todo esto transitado, ¿no? Y garantizando sobre todo el derecho a la educación y la continuidad para aprender, enseñar y aprender. ¿Cómo ahí ya va? Y al mismo tiempo, cómo nos va colocando en la mesa la Universidad de San Martín esto de ya tenemos muchas cosas para pensar, la bimodalidad, la virtualidad, la plataforma, pero básicamente también lo que dice la Universidad del Litoral y la Universidad del Sur, qué docentes, qué alumnos, con quiénes, y que de alguna manera ahí está lo que aparecía en la primera circular de nuestra propuesta, sacar una declaración donde nosotros podamos decir, acá, docentes, hacemos esto, estamos pensando esto otro, porque ha estado, me parece, ausente la voz de la universidad en este contexto tan crítico. Y también acá se justifica el tema de por qué era la presencialidad. La presencialidad es esto. Y es esto de cómo vamos a sobrevivir estos años, este año. Y entonces tenemos que estar juntos en esto. Entonces esto de podernos reconocer que estamos todos, pero que nos vamos dando cuenta que unos están en un lugar, otros están en otro lugar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos de común para poder nosotros señalar? Me parece que puede quedar lo que plantea Victoria, esta situación de cuáles serían las nuevas categorías didácticas que nosotros podríamos pensar la enseñanza. Díganme ustedes si estarían de acuerdo. Esto que estás señalando, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y lo enumeramos y los enunciamos. Y no sé si, Juli. En realidad nosotros lo que compartimos en el trabajo es un poco siguiendo lo que vos planteás, las discusiones, el estado de situación, los diagnósticos. Me parece que hemos podido escribir nuestras prácticas. Nosotros lo que compartimos en el trabajo, que va en la línea que nos propone Victoria también, es avancemos a tomar otras decisiones. Yo creo que va un poco la línea de lo que nos plantea de Sousa, pensamiento, digamos, ¿no? Hay irrupciones, pero todos los ciudadanos la tienen, no solamente la universidad pública.
la gran responsabilidad de la universidad pública, como nos decía Claudio Lizarra, nuestro queridísimo decano que está en alguna otra dimensión, somos privilegiados, somos el 4 o 5% de la población, y lo que nosotros compartíamos, me estoy enojando, porque no, compartíamos ahí en un momento en donde, pero no, en el momento en que le escribíamos, pensábamos en el equipo, y en línea un poco con lo que estamos, avancemos más. Avancemos a tomar decisiones en términos de apuesta epistemológica. La universidad hizo esto no nos salió bien, pero esto sí nos salió bien, y esto está configurando de otra manera el campo académico, los campos disciplinares, ¿no? Y tomamos la apuesta de lo de imperativo político de Alicia, de Alba, digamos, ¿no? Lo tomamos de yo, en el 2000 lo dijo. Ahora bueno, nos queda millones de cosas. Bueno, a ver ese... Bueno, yo no quería dejar de pasar este último minuto. Nosotros consideramos que todo este tema de la virtualidad pasa a formar parte de la nueva agenda, como diría Edith, ¿no? De otra manera. Por eso el cuarto escenario, nuestras nuevas hibridaciones. Como hemos hecho tantas producciones en este tiempo tan agitado y tan acelerado, nosotros generamos un micrositio, que ya no es micro ahora, donde pusimos todo lo que se produjo, desde las preguntas frecuentes hasta las producciones. Entonces, pensando, está en la agenda nuestra. Vamos a ponerlo en una agenda híbrida. Todos los años hacemos agenda de extensión. Entonces hicimos la agenda híbrida 2022. Está hecha en papel, pero que en cada mes se trata un tema de la virtualidad y aparecen códigos QR que nos llevan a ese micrositio para poder profundizar esos temas. Así que, si bien es medio anacrónico regalar una agenda en agosto, nosotros se las queremos dejar, a los compañeros le van a dar una agenda a cada universidad para que puedan hacer estas conexiones. Por eso no quería dejar de hablar este minuto, sino no teníamos que bien, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, miren todas las cosas que tenemos para seguir pensando. Tenemos el día de hoy los ejes temáticos, lo pueden retomar. Como ustedes han visto desde el inicio de la jornada, se ha intentado historizar los procesos que hacemos. Entonces, lo primero que apareció ayer, vieron cómo se va uniendo para que el eje temático ahora en la fiesta tenga la potencialidad de lo que ha ido apareciendo, y entonces mañana cuando estemos con Mariana y estemos con Miriam y estemos con Fernanda lo sumamos, y sumamos también, por supuesto, la conferencia ahora enseguida de Jorge Steinman, y respetamos el tiempo, 11, ven que se puede hacer, ven que se puede participar, pero vieron que son ejercicios. Si hablamos de una sociedad democrática, los primeros democráticos tenemos que ser nosotros. Bueno, muchísimas gracias a quienes ustedes, a los que están en YouTube, y esperamos que se hayan sentido bien para sumar a la jornada, ¿eh?